para cerrar el año vamos a estar con literatura, con un escritor, Martín Bentancor, que se ha metido con el mundo del campo, con las tradiciones. Martín, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, y además uno aprendió una palabra con el nuevo, con este libro ya. Desde el título aprendimos una palabra. Sí, bueno, a mí me sorprendió muchísimo, realmente. Es un libro de cuentos que recogen distintas tradiciones, ¿no?, del medio rural, al que tú estás de alguna manera muy vinculado desde tu bisabuelo, ¿puede ser? Sí, yo la particularidad que he tenido es que nací y viví siempre como en el mismo lugar, ¿no?, en un radio de pocos kilómetros. ¿En Las Brujas? En Las Brujas, sí, en la zona de Las Brujas, en el eje de Las Brujas, Los Arrillos, Canelones, la zona rural, ¿no? Entonces todo eso fue nutriendo, digamos, no solamente mi visión del mundo, por una cuestión necesaria de que uno vive ahí, claro, sino que al momento de escribir sentí que necesitaba que la literatura que yo quería crear tenía que nutrirse de eso, ¿no? Y bueno, un poco por eso aparecen todos esos personajes. Si bien a mí no me gusta hablar de... No me interesa, digamos, el tradicionalismo y esta movida, digamos, de la defensa del campo. Claro, no es una cosa folclórica no. O que tengas espíritu, pero tiene sí una fuerte carga de tradición, sobre todo los mitos, ¿no? Todas esas cosas que uno... son un poquito misteriosas de alguna manera. Sí, y que en el campo, eso que de repente para nosotros que lo vemos afuera es como un misterio, en cierta gente del campo está como muy incorporado, ¿no? Por ejemplo, lo de las curanderas, claro, las luces malas. Almas en pena. Las almas en pena, ¿no? Esta cosa de los fantasmas, ¿no? Que en el campo forman parte, no te voy a decir que forman parte del día a día, porque uno creería que son como una especie de gente supersticiosa, toda la que vive en el campo, y no es así, pero sí está muy incorporado al diario vivir, ¿no? Se habla normalmente de luces malas. O sea, tú lo viviste, eso no es algo que tú rearmaste o fuiste a buscar, ¿o sí? También. Bueno, yo lo que hice en un momento, a partir de un cuento en particular, empecé como a ubicar las historias, las dos novelas y una que está por publicarse, y algunos cuentos, en un lugar que se llama La Tercera Sección. Que en realidad la Tercera Sección es el lugar donde yo vivo, pero tomé ese lugar y digamos, a mi antojo, a mi capricho, le empecé a borrar cosas y agregarle otras, ¿no? Empecé por la geografía, agarré el mapa y lo distorsioné un poco y creé una especie de mitología propia, por decirlo de alguna manera. Estos escritores inventan sus sí, mundos, esas licencias literarias. No tienen nada que hacer y empiezan por eso. No, pero me sentí muy cómodo, porque en realidad, ¿qué pasa? Desde el momento que vos creás un espacio, creás claro, un universo, porque es un universo, con sus leyes propias, sos el dueño. Entonces, empezás siendo el dueño, después te convertís como en el monarca de ese lugar, y después ya sos un déspota, y haces lo que se te antoja con tus personajes. ¿Qué es Macondo? ¿Qué es Santa María? Claro, o Jean Patagua de Faulkner, ¿no? Sí, o sea, claro, salvando las enormes distancias, pero son un poco los modelos, ¿no? O sea, apropiarse de una región, generar sus leyes propias, y que después los personajes se empiezan a cruzar incluso. El protagonista de un cuento es un secundario, digamos, en una novela. El que era protagonista en la novela se cruza en un cuento con otro personaje y se empiezan a dar como esas relaciones de pueblo chico, digamos. Ahora, tú ahí tomas un espíritu igual, no es solamente, ¿no? Porque ahí absorbes también algo que ya está. No es solamente establecer unas reglas propias. Está bien, hay toda una tradición heredada, por ejemplo, la de los payadores, por ejemplo, que a mí siempre me interesaron como figuras literarias. Y que yo llego a eso también, es una especie de herencia de mis mayores, ¿no? Porque de tanto escuchar de niño, de mis abuelos, historias de payadores y de paisanos, digamos, de la región, después uno, claro, se va apropiando de esos elementos, ¿no? Hay como una especie de tradición heredada. No es todo inventado, obviamente, ¿no? No, a mí me llama la atención porque yo la semana pasada estuve en Chile, en la isla de Chiloé, que es un lugar donde hay muchísimos mitos. Y la gente, el pueblo cree en muchísimas cosas, es parte como del ADN, ¿no? El creer en un montón de cosas. Y es verdad, y no es tanto que sea superstición, digo, es verdad que viven con eso de una manera muy poética. Entonces, ahora lo pienso con esto que tú tomás, que son cosas que pueden parecer raras, pero tienen su lógica también. Pasa que también tenemos una mirada a veces muy urbana de la cosa. O escéptica sin prestar la atención al espíritu de eso, porque ¿qué hay atrás de cierto miedo, de cierto mito? Hay un peligro, hay una forma de actuar, ¿no? Frente a algo, o sea, por algo está arraigado eso. Sin duda, pero además, ¿qué pasa? Como son tradiciones que se van
sosteniendo en el tiempo y sobre todo de forma oral, se van transmitiendo, Sí. llega un momento que uno ya no se cuestiona si esto es Exacto. verdad. A mí me pasó que, en particular, la anécdota de un cuento del libro que se llama Dominación, me la contó una anciana en un lugar de ancianos allá en el pueblo, y me la contó con tal lujo de detalles que parecía que le había pasado el día anterior, y había pasado 70 años atrás cuando yo era niña. Y era el caso de un curandero que curó, digamos, una casa, un rancho, en el que pasaban cosas muy raras, desaparecían cosas y cosas un poco más complicadas, digamos. Y este curandero descubrió que alguien le había hecho un daño a los moradores de ese rancho, colocando en el techo una vara de cinacina. Entonces el curandero lo que hizo fue localizar esta vara, sacarla, y con eso, digamos, desactivó el maleficio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo contaba con tal lujo de detalles, incluso con los nombres de los personajes, y ella había sido testigo de los hechos como niña. Y yo cuando la escuchaba decía, esta mujer no se da cuenta de lo sobrenatural que suena toda la historia, porque para ella era tan real, porque lo había vivido, o sea, era... ¿Por qué nos resistimos a lo sobrenatural? Y lo que pasa es que el contacto, me parece que el contacto con el mundo material es tan estrecho, ¿no? O sea, es tan cercano. No, y lo sobrenatural tan desconocido. Hay un poquito de miedito también. Sí, da miedo, sí. O por lo menos de pero respeto. No es tan desconocido. Mira el celular. ¿No es un poquito sobrenatural la tecnología? No, por ejemplo. Está bien, pero estamos hablando de otra sobrenaturalidad. Claro, pero vos, a ver, me parece que lo podés incorporar. Tenés que bajar un poco la guardia del escepticismo, claro, ¿no? Y empezar a entender la lógica propia de los eventos. A mí no se me ocurriría que alguien encontrara en el techo de una casa un elemento que está provocando un daño. O sea, descreería de eso. Pero ahora, sin embargo, hay arquitectos que usan el Feng Shui y usan esas cosas. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se llega a eso? ¿No? Es interesante cómo culturalmente se van permeando ciertas cosas, y en un lugar tan cerrado como puede ser una zona de campaña, porque nosotros, digamos, tenemos el bagaje de lo que hemos leído, de lo que hemos vivido, del cine que hemos visto, en fin, de un montón de cosas, pero gente con muy poca formación, ¿no? Gente que no ha ido a la escuela en muchos casos, o ha ido muy poco a la escuela, cómo igualmente se incorpora esos elementos y los vive como algo natural. Y ese quiebre entre la cuestión natural y lo sobrenatural es lo que a mí siempre me interesó. Me parece que ahí había una cosa como para hacer literatura. Mencionaste al pasar allí, y me interesó mucho el tema del pueblo chico, las cosas que pasan en el pueblo chico. Para una mirada muy capitalina, en un país terriblemente capitalino, partido al medio, Montevideo, el interior, y lo digo con rabia, porque además esto es histórico y sigue siendo así. Sí, sí. Porque hablas de las brujas Canelones, que estás a menos de 40 minutos. Sí, 40 minutos. ¿No? Y parece que fuera el exterior absoluto. Esa mirada capitalina y un tanto sobradora dice, bueno, no se puede hacer literatura sobre eso porque son lugares donde no pasa nada, te dice. Y la Andresina tiene una reflexión sobre eso, justamente los tipos que creen que no pasa nada, pero para quienes están allí pasa todo. Claro. No pasa nada. Yo recuerdo haber hablado mucho tiempo con un compañero tuyo, colega tuyo de editorial, como Hugo Fontana, que hizo de un pueblo chico como Toledo un lugar donde pasaba, pero vaya que pasaba de todo, ¿no? Simplemente está como lo cuentes. Claro. Entonces, tus escenarios literarios, aparentemente, son lugares de tanta calma chicha que no pasará nada, pero sin embargo, tu habilidad está en poner la lupa justamente para mostrarnos que pasa mucho. A ver, lo que pasa es que en el pueblo chico también está aquella cosa que se conoce todo el mundo, ¿no? Todo se conoce. Y ese conocimiento del otro es una ventaja en un punto y también es un peligro. ¿Por qué? Porque que a vos conozcan cada uno de tus movimientos, de las cosas que haces, de los vínculos que tenés, lo que pensás, con qué personas te vinculás, cuál es tu pasado. En una ciudad, digamos, grande, eso se convierte en anonimato, digamos, es más fácil. Diluye. En cambio, en el pueblo chico siempre vas a tener algo que te está como condenando. Y esa grieta, esa especie de grieta que se establece entre las relaciones también es muy interesante. Porque a mí, por ejemplo, me gusta que en mis relatos, y lo he usado mucho en las novelas, la historia esté contada, o digamos, sigamos al personaje que seguimos, digamos, si alguien que viene de afuera, ¿no?
que llega al pueblo por la razón que sea. Es un outsider. De alguna Claro, manera. que por alguna razón terminó en el pueblo, ¿no? En mi novela en inglés, el relato lo sigue un maestro de escuela, que lo mandaron a ese pueblo. Entonces él no conoce la interna, digamos, ¿no? La está como conociendo, ¿no? Entonces los ojos de ese personaje que viene de afuera chocan con lo que se encuentra ahí, ¿no? Y el además, alemán de mal día para pescar. Exactamente. Y además pasa, lo que pasa con el pueblo chico es que los que vivimos en el pueblo chico, cuando salimos del pueblo y vamos a la ciudad grande, como que perdemos la referencia, ¿no? Aunque también puede llegar a ver mejor el pueblo desde lejos, ¿no? Ah, sí, probablemente. Sí. Es interesante eso. Porque cuando vos te alejás, digamos, cuando el foco se va alejando del pueblo, te hace ver cosas que no las ves cuando estás ahí adentro. Claro, le ves la forma. O, Claro, no sé. y empezás a ver la estructura. A mí siempre, eso que decías vos de la calma chicha, siempre me pareció como que estás arriba de un barril de pólvora, ¿viste? Como que en algún momento va a explotar. Y algo interesante del pueblo chico es que como la tradición oral está muy, muy presente, porque como todo el mundo se conoce y las historias se van repitiendo, también la narración de los sucesos va cambiando. Ocurre algo, ¿no? Alguien se lo cuenta a un tercero que no estuvo presente y lo modifica, le agrega algo, ¿no? A veces le agrega algo incluso en lo que él se ve reflejado para bien. El tercero se lo cuenta a otro, por ejemplo, supongamos en la rueda de un boliche, y le agrega algo de su cosecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, en El Inglés, que es esa novela con la que yo experimenté mucho esto del pueblo, a lo largo de una noche de un velorio, varios personajes van interactuando, entonces la misma historia va como cambiando de foco según quien la va contando. Y el suceso es el mismo. Y eso es muy común en el pueblo chico. Se diluye mucho en una gran ciudad, por ejemplo, donde obviamente, ¿no? Necesariamente los vínculos son otros. Hacemos la pausa y seguimos conversando. Estamos en este último programa del año de Por Amor al Arte con el escritor Martín Bentancur. Último programa del año, estamos con el escritor Martín Bentancur y en periodismo tenemos una máxima de que no hay temas ni buenos ni malos, sino cómo se traten. Y en literatura es más o menos lo mismo. No hay temas o historias ni buenas ni malas, ni divertidas ni aburridas, sino cómo las contás. Sí, definitivamente. Yo tengo esa especie de frase que me guía, que en realidad las historias más o menos son siempre las mismas. Desde los griegos hasta ahora no se ha inventado mucho. No hay como un puñado de tramas maestras, digamos, sobre la que gira todo. El tema me parece que está en cómo se cuenta. Y una cosa que parece bastante obvia es definir el punto de vista desde el que se va a contar la historia. Yo en particular me divierto mucho cuando organizo un relato, cuando empiezo a pensar en un relato, una novela, que mis novelas además no son muy extensas, porque a veces se me pierde un poco el límite entre relato y novela. Me gusta mucho meterme en desde qué punto de vista se está contando, ¿no? ¿Qué elementos tiene ese narrador, ya sea en primera persona o tercera persona, para desarrollar la historia? Y después, bueno, sí, los sucesos van apareciendo, la anécdota en sí, pero me parece que desde el punto de vista de la historia, está como todo inventado, ¿verdad? ¿Y qué lugar ocupa el lector en tu literatura? Es un misterio, ¿no? Es un misterio. Yo jamás pienso en un lector. Nunca jamás pienso en un lector. Ni siquiera tengo lectores privilegiados. Sí, hay gente que le paso los textos, digamos, por una cuestión Pero no hay un perfil, es decir. No, porque, mira, he tenido las reacciones y las respuestas más variadas, las más impensadas, y eso es lo bueno también de la literatura, ¿no? Que vos nunca sabés ¿para dónde dispara? Claro, qué vida va a tener el libro desde el momento que sale. Tal cual. Entonces me han pasado cosas buenísimas, ¿viste? Gente que me ha contado determinadas reacciones que han tenido con algún cuento, con un relato, y eso es siempre una sorpresa. Entonces yo jamás pienso en un lector. Bueno, has manejado un montón de historias. Me gustaría saber qué rituales se han perdido, que has identificado así como de campaña. Bueno, algunos me han acusado a veces de ser medio necrófilo porque vuelvo sobre el tema de la muerte en varios de mis cuentos y en la novela en inglés en particular, bueno, en La muerte y vida del sargento poeta, que es la novela anterior.
porque me parece como un escenario de interacción muy interesante en la campaña que se ha perdido, es el velorio de campaña. Antes la gente moría y no la llevaban a velar a la sala velatoria, sino que se velaba en la misma casa. ¿no? En la sala. Claro, se acondicionaba de repente el comedor ahí, un dormitorio. o el dormitorio, y ahí se hacía el velorio, ¿no? Entonces tenía toda la carga del lugar donde el tipo había vivido toda su vida. O hasta donde había agonizado. O donde habían agonizado, claro, pues se murió en la cama. Ese es, Sí, ¿no? sí. Y a mí de chico, en La Bruja, siendo niño, mi padre me llevó, no sé si una especie de acto medio como sádico, me llevó a varios velorios de campaña, lo acompañé. Y yo me llamaba muchísimo la atención los vínculos que se daban, ¿no? Como cuando el que llegaba a saludar a los deudos iba cambiando su cara a medida que se acercaba al muerto, digamos, saludaba a los dolientes. Y después pues, ponía a hablar de cualquier otra cosa. Hacer chiste de velorio. Claro. Después, además esas cosas larguísimas de los velorios, ¿no? Ahora cada vez se vela menos. Sí, o ya no, vela. hay horario, ¿viste? Claro. De 8 a 11 de 15 a 17 y se exacto, termina. chao, sí. No, esto era el velorio, se moría al mediodía y se lo velaba hasta el mediodía del día siguiente. Exacto, sí. ¿no? Horas y horas y horas. Pasar toda la noche. Claro, y después todo el ritual, esas cosas media místicas de la preparación del cadáver para sacarlo, ¿no? Cuando aparecía el tipo de la funeraria, se procedía a sellar el ataúd. Después algo que a mí me perturbó muchísimo, me quitó el sueño durante meses en la infancia, fue ver cómo la gente se iba acercando en fila besando la frente del muerto, en esa especie de despedida final, que yo después me perturbó tanto que muchos años después lo utilicé en una secuencia, porque, bueno, en fin, es algo que se ha perdido, ¿no? Y esas especies de vínculos que se dan en los velorios, donde de repente la gente se reencuentra, como si fuera un cumpleaños, digamos. Sí, sí. Y tiene mucho cumpleaños, ¿no? Porque el ataúd asemeja una especie de torta gigante, donde se congregan todos los como de acontecimiento también, ¿no? Del pueblo, es como que bueno, hay un dicho que no nos vemos nunca, nos vemos solo en los cumpleaños o en los velorios. O en los velorios, exactamente, ¿no? Y la gente de repente no se ve en años y se encuentra en el velorio y se establece un vínculo que es muy fugaz porque va a terminar cuando el velorio. Claro. Y después la cuestión de la partida hacia el cementerio, ¿no? Esa cuestión de los cortejos, a mí siempre me pareció una imagen muy, muy perturbadora, que la veía en el campo, ¿no? En el campo cuando veías pasar por la carretera la larga fila de... A mí en el interior lo que me llamó la atención, porque en Montevideo no lo ves obviamente porque la gente no anda con sombrero, pero en el interior como hay mucho gaucho y mucha gente usa sombrero, pasar el cortejo y de lejos nomás se saca el sombrero, ¿no? Como, como signo de... Siempre me llamó la atención eso, ¿no? Sí. Bueno, eso, o persignarse, ¿no? Claro, persignarse, exactamente. Ahora, eso creo que, con respecto a lo que vos preguntabas, eso se ha perdido, ¿no? No digo que esté mal, ¿no? Yo no hago una reivindicación, ni mucho menos de la forma, no me interesa. Me apropio de ellas literariamente porque me interesa. Pero, son muy visuales también, ¿no? Exactamente, muy... sí. Y además tienen esa cosa media entre lo... como una cosa de acto de salutación, esa cosa que vos decías, por ejemplo, de sacarse el sombrero como de compromiso, ¿no? Una cosa ya como establecida, y eso se ve mucho en el hay una tradición que está surgiendo, bueno, seguramente antes también, pero que ahora hay varias escritoras y escritores argentinos que están retomando mucho el tema rural, ¿no? Las costumbres rurales, o sea, novelas que están ambientadas en ese entorno como muy simple y muy del campo. Sí, es probable. A mí en alguna reseña habían vinculado algún libro mío con Hernán Roncino, que es un escritor argentino, que tiene también una cuestión con la literatura rural, llamémosle así. Pero creo que hay como una búsqueda de esos escenarios. Hace poco vi una película argentina que se llama El Otro Hermano, que está basada, que es con Sbaraglia, ¿no? Es terrible. Sí, es no la pude, vi 10 minutos y me tuve que ver. Está basada en una novela de un argentino que se llama, creo que Carlos Busquet, y la novela se llama Bajo ese sol tremendo. Con Daniel Hendler. Con Daniel Hendler, exactamente. Que engordó para esa película, engordó un montón. Exactamente, sí, está como irreconocible. Y esa novela transcurre en el Chaco, ¿no? Que es en Resistencia, digamos, en los suburbios de Resistencia, ¿no? Y me pareció que también captado toda esa cosa, más que rural, te diría como semi-urbana, ¿viste? De la salida del pueblo, ya donde las casas se van quedando las últimas casas y ya aparece el desierto, digamos. Lo marginal, exactamente. Pero sin el criterio de pobreza, o sí.
Digo, también Sí, depende. En esa película. Sí, no, es terrible. Sí. Y lo quería asociar también, que acá en Uruguay, con la obra de Gustavo Espinosa, ¿no? claro. Que Ah, también también. Gustavo, en 33, o sea, un poco más lejos de donde estamos nosotros, también ha desarrollado esa cuestión media del margen. Del digamos, margen, claro. ¿no? Pero un Uruguay que también ha tenido tradición con las comillas necesarias de la literatura rural o del campo, porque tenemos a Morosoli, digamos, ahí como un tipo fundamental, el propio Paco Spínola, ¿no? Sí, sí. Felisberto tiene algo, pero es más urbano, Sí, ¿no? más Del urbano, interior más sí. urbano. Pero digo, el cuento Rodríguez de Paco Spínola, que es un cuento perfecto, Sí. toma todo esto que hemos estado hablando, porque tiene hasta su costado fantástico Claro, claro. y todo eso. Entonces, también la literatura uruguaya ha tenido su costado rural. Sí, ahora que decís Espínola, bueno, en Rodríguez es como el cuento Sí, clásico, claro. ¿no? Y además toda la cuestión sobrenatural porque es el propio diablo. Exacto. Pero él tiene un cuento que se llama Qué lástima. Qué lástima. ¿No? Qué lástima que la gente Que sea la tan gente sea pobre. tan pobre. Que los dos personajes son, es un un tipo boliche. de cuento de borrachos, ¿no? Sí. Donde están tan borrachos que se empiezan a cambiar, ¿no? O sea, en vez de Bentancor y Clara, vos serías Bentancor y yo soy Clara, y se empiezan a hablar. Y entonces vos estás leyendo eso y decís, este tipo está divagando, pero empezás a ver la lógica interna del relato, que además ahí está el que le sirve las bebidas también de por medio. Exacto. Y está tan bien resuelto, ¿no? Con una economía más de recursos que era propia de Sí. Spínola. Está el caso de Mario Arregui también como, Mario Arregui, tenés como otro ejemplo de... Pero los cuentos de Mario Arregui son perfectos. Digo, creo que tanto Spínola como Morosoli, estos tres que acabamos de Sí, nombrar, sí. son además perfectos cuentistas. Porque, ¿Joseca no tiene también algo rural? ¿O? No, Joseca tiene algo verídico. Claro, que es reírse, es la parodia sobre lo rural, pero admitido por el propio Joseca de que él no conocía absolutamente nada, no entendía. Entonces eso hace el absurdo sobre el absurdo sobre el absurdo. Sí, es como meta literario incluso, ¿no? Porque Totalmente. juega mucho con las propias formas del campo, ¿no? Exacto. Es interesante. Pero está bien que hayas mencionado a Arregui, porque Arregui también, y él vivía en el campo, Exacto. en sí. Flores. Sí. Entonces, también, pero un hombre que también, desde el punto de vista narrativo, el Paco tenía también una gran formación académica él, ¿no? Pero, y además dio mucha clase y todo, pero Mario Arregui, al igual que Morosoli, se mantuvieron siempre muy, muy metidos en el campo. Paco vivió muchos años en Montevideo, Claro. pero también son tipos que desde el punto de vista formal de la narración tenían una estructura perfecta, ¿no? Ojalá uno pudiera acercarse Mínimamente, a la orilla, ¿no? aunque sea. Sí, tal cual. coincido. ¿Analizás la forma cuando lees, te metes a investigar cómo estos tipos gigantes resuelven ciertas situaciones? Sí, el problema de eso, me encanta hacerlo, el problema de eso es que una a veces corre el riesgo de caer en la imitación. Ah, sí. Inconscientemente, ¿no? No Sí, que uno sí. se No, proponga está imitar claro, está a claro, Morosoli. está claro. Pero a veces está ese juego peligroso que los escritores establecemos que cuando nos gusta tanto un autor, no nos queda otra inconscientemente que imitarlo. Juan José Saer decía que uno en realidad tenía que escribir en las antípodas de los tipos que admiraba. Porque lo que los tipos... a ver, por ejemplo, a mí me encanta Follner, Sí. por decir a alguien. Y yo jamás, por supuesto, ni me podía proponer escribir como Follner, ni mucho menos, pero me parece tan perfecto lo que el tipo hizo que creo que nadie podría aspirar siquiera a intentar imitarlo. Entonces, cuando yo lo leo, lo disfruto mucho y estoy viendo los mecanismos que va generando todo el tiempo, pero al mismo tiempo yo sé que nunca voy a intentar hacer eso. No sé si me explico, ¿no? Sí, o sea, perfecto, está ese perfecto. juego medio como peligroso que los escritores asumimos con los otros Lo escritores. que pasa es que los admirados no se pueden transformarse en manía. Exactamente. No. Sí, de acuerdo. ¿Y cuál es el desafío para ti en este momento desde el punto de vista literario? Bueno, a mí, como desafío, tendría que terminar mi próximo libro, o sea, a corto plazo, ¿no? Pero en realidad, a mí lo que me interesa desde el punto de vista de la obra, yo no escribo, no me metí en la literatura ni por afán de trascendencia, ni por fama, ni por dinero. Creo que uno eso lo tiene que tener medio claro. ¿Por qué te metiste? Porque si no tiene que dedicarse a otra cosa. Sí, claro. Yo en un momento sentí la necesidad de comunicarme con los demás de alguna manera, ¿no? En un momento estudié Ciencias de la Comunicación, trabajo como periodista, pero en realidad yo sentía la necesidad que había una forma muy íntima de vinculación que solamente me la podía dar la literatura. Y creo que fue una especie de decantación de la lectura, ¿no? Cuando uno lee sí, tanto y claro. va asimilando, y en un momento se larga a escribir
Y creo que el desafío es ese, seguir la senda de contar las historias que yo quiero contar y sobre todo trabajando ese estilo que uno cree que va construyendo libro tras libro, ¿no? Uno tiene esa ilusión de que... ¿Hay una búsqueda de identidad también en eso? Sí, sin duda, sin duda. Pero eso te lo terminan dando los otros. Uno cree que no la tiene y los otros, el lector es el que va a distinguirlo. El lector o tu editor o... Sí, y también creo que el tiempo, ¿no? También sí, el tiempo, claro. el tiempo que te da la obra hecha, ¿no? Y la perspectiva con la que vos mirás tu obra cuando pasan los años. Está claro. ¿No? Martín, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la Ha sido un invitación. gusto recibirte. Muchísimas gracias y nos nosotros vamos a encontrar el año que viene. El año que viene.